Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy es martes 14 de agosto 2018, listos para llevarles esta nueva entrega de Un Punto Candente en la Economía, martes de tantos puntos candentes, pero que hoy vamos a hacer referencia ya a proyectar a esa Venezuela productiva, altamente competitiva, insertada en mercados internacionales. Fidel, David, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias, Darcy. Sí, efectivamente, amigos, la intención de nuestro programa hoy es hablar sobre si puede o no ser Venezuela un mercado altamente competitivo en el futuro. Y el tema es de obligatorio, digamos, discernimiento, porque ciertamente ser competitivo es hoy una condición viable, necesaria e incluso obligatoria para cualquier nación y cualquier sociedad poder tener esperanzas de presentarse con eficacia en el mundo económico global en el que nos desenvolvemos hoy y sin lugar a dudas en el que nos desenvolveremos en el mañana. Por eso entonces hablar de competitividad y de lo que debe hacerse en Venezuela para alcanzar niveles de competitividad de nuestra economía es algo fundamental. Sí, y es importante aquí, sobre todo empezar a citar a uno de los economistas, filósofos, que es el representante de la escuela austríaca pro mercado, pro economías liberales, como es von Mises. Y él ha dicho, Ludwig von Mises, que él no creía en el milagro, ese milagro de alemán para ese entonces, ¿no? Sino que él lo que creía en sus postulados, en sus estudios, en el milagro del mercado. ¿Por qué? Porque es a través de las fuerzas del mercado que las poblaciones, inclusive exponencialmente en sus crecimientos, así como crecer los niveles de productividad, solo se hacen a través, no por cuestión de magia, sino por la magia de la acción humana, a través de las fuerzas de trabajo y que son manifestadas en el mercado. Venezuela es un país con potenciales. Totalmente. Es un país de energía barata, tiene recursos naturales, tiene posición geográfica, tiene agua abundante. Tiene agua abundante. Uno de los pocos países. Venezuela puede desarrollar una economía competitiva insertada en el mercado internacional y con un alto nivel de vida. Así es. El problema de nosotros es gobierno. Es gerencia. Sí, un gobierno no funciona un gobierno eficiente no funciona por política de partido, funciona por política de Estado. Nosotros hemos carecido de eso tradicionalmente. Un nuevo presidente asume, cambia todo, el partido presiona sus intereses, no hay continuidad administrativa, no hay continuidad en programas económicos. Eso es lo que nos ha hecho daño. Y el resultado está a la vista, porque ahí está efectivamente lo que nos está ocurriendo económicamente hablando. Un sistema económico nacional derruido, prácticamente en ruinas, 500.000 empresas, según datos de Fedecámaras y otros gremios, han cerrado sus puertas en los últimos 15 años. No hablemos de las expropiaciones y de en qué condiciones están las empresas, los fondos, las tierras y todo el sistema de producción que ha sido expropiado. Entonces, el país no solamente ha retrocedido en materia de producción, sino que en materia de competitividad estamos en unas condiciones terribles, porque las empresas no pueden en Venezuela, perdieron digamos, las condiciones, ¿no?, en Venezuela para poder tener y mantener algún grado de competitividad que les pueda facilitar, digamos, la presencia en los escenarios internacionales y poder estar en condiciones de competir con sus productos en otros mercados. Todo el resultado es que tenemos un país fallido, como nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, y una situación muy precaria para la población. Aquí hay que referir algo y ser muy puntual en lo siguiente, porque este comportamiento, esta tendencia no es solamente de este gobierno actual, eso viene de los gobiernos anteriores, porque pareciera ser que no han entendido la relación y sobre todo entender y respetar las relaciones que hay entre los derechos de propiedad, entre la división del trabajo, entre la estructura temporal de la producción y sobre todo también en lo que es la fijación y la determinación de los precios de mercado.
mientras no se entienda eso, mientras no se asuma ese código que es importantísimo y por el cual se rigen las economías altamente competitivas y productivas, aquí no hay nada que hacer. Pareciera ser que Venezuela, más bien, hay que hablar de Venezuela, pero es del antimilagro económico. Esa es parte de las condiciones de las que estábamos hablando. Sí, porque Venezuela, dado los recursos que tiene, debería ser no solo un milagro económico, debería ser un país de un alto nivel de vida. Exacto. Tiene las condiciones materiales para eso. Nuestro problema es gobierno, el tipo de gobierno que hemos tenido. Insisto en esto, los gobiernos en los países donde ha tenido éxito, no solo es política de mercado, es continuidad, es política de Estado, no política de partido. Que es muy diferente, David. Claro. De eso al respecto vamos a detallar con más detenimiento en el próximo segmento. Vamos a cumplir compromisos comerciales y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, estamos en Un Mundo de Economía, hoy en un punto candente de la economía, analizando si puede ser Venezuela un mercado altamente competitivo y obviamente qué debe hacerse, y eso es lo que vamos a hablar en este segmento, qué debe hacerse para alcanzar niveles de competitividad. A ver, los gobiernos, tal como estábamos hablando en el segmento anterior, los gobiernos en todas partes del mundo tienen una responsabilidad directa y fundamental en crear las condiciones apropiadas para que los actores económicos, privados y públicos dentro del territorio, tanto nacionales como extranjeros, puedan desarrollar de la mejor forma y en condiciones ideales, en lo posible, el desarrollo de sus actividades, y de esa manera pues pueden crecer, fortalecerse desde el punto de vista económico, tecnológico, financiero, etcétera, de manera tal de alcanzar niveles de competitividad. Eso es una realidad. Sin embargo, en el caso de Venezuela, y lo hemos estado conversando, en las últimas décadas, varias décadas, los gobiernos venezolanos últimos no han hecho el trabajo que debe hacerse. Y en buena medida, por lo que estamos conversando, ha ocurrido porque en Venezuela no se llevan adelante políticas adecuadas de Estado, sino políticas de partido, con el objetivo de favorecer fundamentalmente el clientelismo político del partido de turno. David, puesto que ese es tu criterio y lo compartimos porque es una realidad, ¿qué debe hacerse en Venezuela, concretamente en Venezuela, para que el país se enrumbe hacia niveles de alta competitividad? El gobierno está para cumplir ciertas funciones que son en interés general de todos. Entre estas funciones está equilibrio macroeconómico, estabilidad monetaria, políticas que permitan la inversión privada, que la atraigan, Qué bien. Nacional y extranjera, porque un país depende de su empresa privada, depende de que la empresa privada se desarrolle, se establezca, se cree nueva empresa y se promuevan nuevo tipo de negocios. Ese ciclo no se cumple en Venezuela por un problema de tipo de gobierno, por un problema de, como tú lo mencionas, políticas clientelares del partido y no políticas a largo plazo. Sí, porque en este país nuestro efectivamente prosperan, y eso hay que decirlo, aun cuando choca, ¿no? Aquí en este país lamentablemente prosperan los negocios y los empresarios que son afines al gobierno de turno del momento. Los demás están deprimidos, entre comillas. Y a veces agredidos. Últimamente. Ajá, de acuerdo. Es importante, sabemos que la función del gobierno y la responsabilidad del gobierno es fundamental para desarrollar una economía competitiva con apertura de mercados, con libertades económicas,
pero también dentro de esta responsabilidad el gobierno no debe conformarse y cruzarse de brazos esperando que solamente opere el mercado, correcto. Para nada, sino que hay que crear una estructura de políticas adecuadas, por ejemplo, para promover a Venezuela, nuestro país, que haya una promoción de negocios, que haya un capitalismo de promoción de negocios. El capitalismo consiste en promover negocios, pero a gran escala. Exactamente. En el caso venezolano, por ejemplo, el aluminio y el hierro, Venezuela teóricamente podría exportar acero y aluminio a mercados internacionales, no al mercado interno, sino a crecer hacia afuera, se llama ese modelo. Correcto. Establecer industrias de exportación. Tiene yacimientos de cemento que puede exportar cemento hacia el exterior, puede exportar minerales, puede desarrollar el sector terciario, turismo financiero, de puertos, de depósitos comerciales. De servicios, apoyo a financieros y al comercio para todo el continente. Porque la posición geográfica es buena. Lo favorece, correcto. Nos favorece. Pero necesitamos un modelo de gobierno que permita políticas estables, que sirvan al interés general de todos. Y que creen confianza. Creen confianza y que creen estabilidad y permitan la promoción de negocios, la creación de empresas y promoción de negocios a gran escala. En algún momento Venezuela fue exitoso en ese tipo de actividades tal como los está describiendo David, y fue concretamente con el negocio petrolero, y por eso el sector petrolero venezolano en años anteriores creció y llegó a los niveles a los que llegó. Pero posteriormente pues caímos en esta onda depresiva de mala gerencia, de errores continuados, ¿no? Porque se sabe del error, pero se vuelve a cometer el mismo error. La persistencia, en el error. Y entonces por eso, tal como decía Darcy hace un rato, de los criterios del analista y del especialista von Mises, de decir que Venezuela entonces no solamente no ha sido un milagro, sino que ha sido víctima de un antimilagro. Exactamente. Y podríamos caer incluso en lo que hablábamos en otra ocasión, ¿no? Del mundo petrolero, de cómo nos enredamos, ¿no? En las David, cosas. Es muy, sí, tú dices que claro, hay que cambiar sobre todo el modelo. Y el modelo de los gobiernos, pero ¿bajo qué criterios? Porque necesitamos gobiernos con representantes muy formados, muy bien documentados y que estén conscientes de la necesidad de la apertura de Venezuela hacia los mercados internacionales, porque no hay ninguna otra opción. Y es lamentable que se pierda desarrollar y empezar a enrumbarse hacia ese camino de la promoción de negocios en un país donde tiene todas las condiciones altamente comparativas para hacerlas competitivas, nada más la ubicación geográfica, la abundancia que hay de recursos naturales. Se necesita inteligencia, se necesita orden y una dirección administrativa muy clara, muy precisa de los gobiernos. Y ahí es donde se ha fallado, y por eso desde Europa, que pues tienen a Suiza, ¿no?, consideran que Venezuela estaría llamada a ser la Suiza de América Latina, y sin embargo no se explican en Europa cómo estamos en las condiciones que estamos, siempre y cuando, por supuesto, no se meta en la ecuación la variable gerencia política. Rápidamente, Fidel y David, para completar, y es muy importante lo que ustedes acaban de decir, pareciera ser, ¿por qué no estamos negados al progreso, al desarrollo, a tener una calidad de vida excelente, ¿por qué estamos un bienestar, negados? Por intereses nacionales e internacionales? Sí, el problema de nosotros, bueno, Venezuela, tenemos que recordar que no somos un país desarrollado, que tenemos que desarrollar infraestructura, que tenemos que desarrollar sectores económicos nuevos, que tenemos que desarrollar servicios. Y la cultura. Y tenemos que establecer cultura. Por supuesto. ¿Y eso lo da quién? El Estado. El Estado. Tenemos que hacer un corte, qué pena, pero el tiempo en televisión es fuerte. Vamos a hacer un corte comercial para cumplir con nuestros anunciantes y regresamos, por supuesto, para continuar conversando con ustedes sobre el tema que llevamos hoy. ¿Puede ser Venezuela un mercado y una economía altamente competitiva? Ya venimos.
Seguimos con más de Un Mundo de Economía hoy en un punto candente de la economía. Puede ser Venezuela una economía altamente competitiva, puede tener acceso a mercados altamente competitivos a través de la promoción de negocios. Los gobiernos deben tener claro o deben implementar que es un requisito fundamental para atraer la inversión extranjera, por supuesto, para inclusive también repatriar todos los capitales que se han ido del país. 10 claves que son fundamentales o 10 requisitos esenciales, y los voy a enumerar rápidamente. Número 1 es la generación de confianza. 2, la estabilidad jurídica, que haya un buen clima laboral, aumentar la competitividad a través de las promociones de negocios, corrección de la sobrevaluación y revisión de la política cambiaria, flexibilización a la ley de los ilícitos cambiarios, mantener el financiamiento interno y externo, porque hay que recurrir sin duda alguna a los capitales, al financiamiento de los multilaterales o de inversionistas extranjeros privados, creación de zonas económicas especiales y exenciones tributarias. ¿Qué opinan ustedes? Al que invierte en tecnología. Por supuesto. Y en crecimiento de negocios. David. Pero Venezuela necesita una política industrial, una política de industrialización sobre sus recursos naturales. Y que abarque todo eso, correcto. Claro. Necesita un desarrollo del sector terciario. Servicios. Del sector servicios. ¿Por qué razón? Por la posición geográfica que tenemos. Tenemos una posición geográfica que permite desarrollar una industria turística de primer orden. Tenemos una posición geográfica que permite montar servicios financieros. Tenemos una posición geográfica que puede manejar una economía de puertos, importar... Pero no para Venezuela, sino para el continente. Para todo el área de influencia que tiene Venezuela, correcto, que es parte de Sudamérica e inclusive proyecta hacia la costa este de los Estados Unidos. Algo similar a lo de Holanda en Europa. Holanda vive de Rotterdam. Rotterdam es el primer puerto europeo. Venezuela puede hacer la misma economía en el norte de Sudamérica. Sí, correcto. Sí, mira verdad. Qué importante todo esto. Excelente, David, de verdad. Es muy importante. Entonces, Venezuela tiene opciones económicas, tiene un potencial. Lo que necesitamos es un modelo de gobierno o de gobiernos que sigan políticas estables, que es lo que no hemos tenido. Hemos tenido inestabilidad política, hemos tenido políticas de partido, hemos tenido políticas antiestado. Correcto, y yo agregaría a esto que sean políticas además coherentes, consistentes, realistas con las tendencias internacionales y que permitan efectivamente enfocarse e insertarse en la globalización. Y mira qué importante lo que hemos estado conversando, porque una vez que los gobiernos de los países, y en Venezuela ocurra esto, creen las condiciones apropiadas, allí es donde entonces se crea la oportunidad de generar competitividad, porque cada actor económico, cada inversionista público, privado, nacional o extranjero que está en el territorio nacional, está en condiciones de desarrollar sus propios niveles de competitividad, basados en tecnología, en marca, en diseño de los productos, en ventajas mercadotécnicas, en fortalezas de distribución, de promoción, de lo que pueda desarrollar en las características del producto o servicio que ofrece, y de esa manera entonces alcanza niveles estándar o por encima del estándar internacional, y por lo tanto se le abren las puertas en cualquier parte del mundo, y así es como las empresas y las industrias de los países exportan e insertan a sus países en el mundo económico mundial, internacional, global. Okay. ¿Puede efectivamente Venezuela alcanzarlo, David? ¿Qué tiene piensas potencial tú? para eso. Tenemos unas ventajas depende enormes. de nosotros entonces. Depende de nosotros, depende de cambiar lo que ha sido tradicional. Ese es nuestro problema. Qué importante, cambiar lo tradicional, porque Cambiar lo la mentalidad ha sido errado. Totalmente, a la vista estamos, implosionados no en llegamos, una crisis y en un empobrecimiento que va hacia lo infinito. Aquí no llegamos por arte de magia. No. Aquí llegamos y no es responsabilidad de este gobierno. No, de todos nosotros. No, de todos los gobiernos que han habido en y este país. Y de los ciudadanos, de los venezolanos también. Claro. Porque ¿quién elige? ¿Quién elige? El problema de nosotros es que las campañas políticas no están reguladas. La campaña política se basa en quién ofrece más. Eso está prohibido en otros países. En países Usted serios. no puede mentir en la campaña electoral.
Así como existe digamos, la pena a la publicidad engañosa, en materia electoral también a los programas y a las propuestas engañosas. En conclusión, hay que ir hacia la promoción de los negocios y sobre todo el sector terciario. Ya, de hecho, el gobierno pues lo ha mencionado, lo importante que es ir hacia la economía no petrolera, para deslindarse totalmente de esa dependencia del petróleo, que el petróleo, ya el petroestado también colapsó. Y ante el fracaso en el continente, porque lo estamos viendo en Venezuela, pero también lo estamos viendo en el continente, ante el fracaso de la ideología, los programas, las políticas de corte izquierdista en el continente y de orden populista, esto es lo que viene a futuro. David, un placer haber compartido contigo nuevamente hoy como todos los martes. De esta manera concluimos nuestro programa por el día de hoy. Amigos, están convocados e invitados a que nos acompañen en su horario el resto de la semana. Lamento habernos quedado tan cortos de tiempo con estos temas, pero bueno, los martes nos falta tiempo. Saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad, para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan una feliz tarde, buen provecho.